Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64-222, diagonal 2022, que contiene copia del oficio número TGPL 65-2-50810, que dirige la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el cual remite esta soberanía la minuta de proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción décima al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de símbolos de las entidades federativas, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, en cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 57, fracción primera y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único, el contenido de la iniciativa que motivó el dictamen que produjo la minuta proyecto de decreto que remite el Congreso de la Unión a este poder soberano es al tenor de la siguiente. El artículo primero de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales establece que el escudo, la bandera y el himno nacionales son símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos. Para llegar al texto de este artículo ocurrieron procesos históricos que contribuyeron a crear y transformar estos símbolos que hablan del surgimiento de una nación independiente. Si bien la supremacía de los símbolos patrios se acepta de manera plena, aquí se propone que las implicaciones de este sentir de universalidad deben ser ampliado para ir más acorde a la realidad del país. La Constitución se ha reformado en su artículo segundo para dar paso al reconocimiento de la composición pluricultural de la nación. Primero, quedó plasmado el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el apartado A, y ahora, en esta 64ª legislatura, se ha aprobado el apartado C, que reconoce a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas. De manera general, se propone explicitar en la Carta Magna la facultad de las entidades federativas de legislar en materia de símbolos estatales, al mismo tiempo que se sigue reconociendo la supremacía de los símbolos patrios, de tal manera que esta iniciativa refrenda la posibilidad para que las entidades federativas tengan herramientas para fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad. Asimismo, se busca que las entidades puedan ejercer su autonomía respecto a los elementos que puedan simbolizar su pertenencia al Estado mexicano desde sus prácticas locales. Cada entidad federativa de la República cuenta con un desarrollo histórico particular como cada parte de México, así como prácticas sociales y culturales específicas que forman parte de un patrimonio material e inmaterial. Cabe señalar que la protección del patrimonio ha sido refrendada a través de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO, en 2003, y adoptada por México el 9 de febrero del 2006. Este tiene como objetivo principal salvaguardar los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades y los grupos, en algunos casos los individuos que reconocen como parte integrante su patrimonio cultural. Asimismo, la Convención de su artículo primero, inciso C, señala la sensibilización respecto al patrimonio como fin. De acuerdo a dicha convención, el patrimonio cultural se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y que cada país podrá adoptar las medidas necesarias para salvaguardarlo. Los símbolos de las entidades federativas forman parte del patrimonio cultural de las mismas, que representan procesos históricos y prácticas que son específicas y distintivas. De manera fáctica, todos los estados utilizan escudos y en ocasiones himnos. En cuanto a banderas, los estados de Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas cuentan con reconocimiento legal de símbolos propios en su cuerpo normativo, incluyendo banderas. Esta edición deja la posibilidad de que los estados regulen en forma que sus símbolos los identifican para fortalecer y preservar su patrimonio en el marco de las reformas constitucionales hacia un México pluricultural. En este tenor, la presente iniciativa adiciona la fracción décima del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que las legislaturas de los congresos locales puedan legislar en materia de símbolos estatales a fin de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad de los estados que conforman la República, respetando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios contemplados en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Con el antecedente antes narrado, esta comisión emite los siguientes considerandos. Primero,
En atención al asunto que nos ocupa, es aplicable lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas en los estados y la Ciudad de México. Segundo, la competencia de esta soberanía se encuentra justificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Cuarto, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra justificada en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en su artículo 37, fracción vigésima y 57, fracción primera, que dispone de la minuta proyecto de decreto que remite el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, esta comisión dictaminadora, al analizar la minuta proyecto de decreto de la reforma constitucional, la cual tiene por objeto facultar a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de símbolos estatales como son himno, escudo y bandera, así fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local de las mismas, encuentro oportuno señalar lo subsecuente. Se entiende por identidad el conjunto de características y comportamientos que distingue a una persona o cosa de otra. Ahora bien, la identidad de un pueblo, en este caso de un estado, se identifica por sus tradiciones, creencias, familia, comida, lengua, vestimenta, usos y costumbres, aunque en algunos elementos pudiera coincidir con las características de otro estado. Siempre hay algo que lo define e identifica respecto de otro. La identidad cultural de las entidades federativas es importante porque se les otorga valor a los conocimientos, creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres, incluso hábitos y capacidades y cualidades adquiridas por las personas como miembros activos de una sociedad. Teniendo presente la identidad como pueblo mexicano, las entidades federativas promueven el culto a los símbolos patrios como prioridad. Ahora, también es imperante la promoción de los símbolos propios de cada estado, ya que como es en nuestra bandera nacional, cada elemento tiene un significado, las de las entidades federativas también, dado que existen antecedentes históricos propios, costumbres y organizaciones sociales diversas. Es importante destacar que en el ámbito local, en el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se consagra que tiene el Estado de Tlaxcala una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos náhuatl y otomí, por lo que reconocen los pueblos y comunidades indígenas y se les garantiza el derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social de sus integrantes. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de organización social, y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En esta tesitura es atribuible al Estado el imperio de garantizar la protección, promoción y difusión a la cultura y costumbres originales. Un antecedente de esta importante labor referida, desarrollada por el Estado a través del Poder Legislativo referente a la cultura y costumbres de nuestra entidad, Tlaxcala, respecto a la materia en análisis, aconteció en el año 2016, dado que se reconoció oficialmente su bandera, que de forma general significa la fusión entre dos culturas, en su himno que hace referencia a su origen como pueblo, al origen del mestizaje, el valor y la valentía de un pueblo, tal como precisa en líneas ulteriores. Así es que esta soberanía, por decreto número 305 con fecha 29 de diciembre del 2016, publica en el periódico oficial número 4, extraordinario, con fecha 30 de diciembre del año 2016, en la materia de análisis, que se determina textualmente lo siguiente: artículo único. A fin de impulsar, incentivar y fomentar la cultura patriótica en el Estado de Tlaxcala, se decreta lo siguiente. Artículo primero. Con el objetivo de impulsar, incentivar y fomentar la cultura patriótica del Estado de Tlaxcala, se solicita a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como a los organismos públicos autónomos y los ayuntamientos y además dependencias y organizaciones del sector público social
y público, garantizar, impulsar y fomentar la cultura patriótica en el Estado. Artículo 2. Es obligatorio que cada uno de los recintos que albergan en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los ayuntamientos tengan la bandera nacional y la bandera del Estado, al igual que el himno nacional y el del Estado, con el objeto de ser utilizados en actos cívicos y afirmar entre los ciudadanos el culto y el respeto a estos que se les debe profesar. Artículo 9. En todo el material impreso de difusión turística del Estado, hecho por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado y particulares, se tendrá que dedicar un espacio para una breve reseña sobre la bandera del Estado, mismo que será distribuido de manera óptima en los puntos de la Secretaría que la Secretaría de Turismo determine. Artículo 10. El Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se encargará de que en forma anual, el 24 de febrero, sea publicada la reseña de la bandera nacional y el 22 de abril, la del Estado, en los periódicos de mayor circulación del Estado. Artículo 11. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los organismos públicos autónomos, los ayuntamientos y demás dependencias y organizaciones de los sectores públicos, además de dar cumplimiento a los artículos anteriores, realizarán actividades dentro del ámbito de su competencia y con los mecanismos que cada una convenga para impulsar, incentivar y fomentar la cultura patriótica en el Estado de Tlaxcala. En este contexto, esta soberanía, mediante decreto anterior, logró impulsar, incentivar y fomentar la cultura patriótica del Estado de Tlaxcala, reafirmando los valores que hoy sustentan el orden social y cívico del Estado, instando a los poderes del Estado, organismos públicos, autónomos, ayuntamientos y demás dependencias y organizaciones del sector público social, garantizar, impulsar y fomentar la cultura patriótica del Estado. Y esto representa un precedente que coincide con la minuta del proyecto de reforma constitucional que remite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Aunado a lo anterior, se ha fomentado el patrimonio cultural, la historia y la identidad del pueblo tlaxcalteca mediante acuerdo de fecha 12 de abril del año 2018 y emitido por esta soberanía, el cual fue publicado en el periódico oficial número 3, extraordinario de fecha 13 de abril del año 2018. Que en su punto primero mandató que a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se publicará la reseña de la bandera de Tlaxcala en los periódicos de mayor circulación del Estado. El 22 de abril del siguiente año, reseña que incluyó el contenido siguiente. En 1981, por iniciativa del gobernador Tulio Hernández Gómez, el artista Desiderio Hernández Xochitl diseñó la bandera del Estado de Tlaxcala, que más tarde pintaría en un mural llamado El Siglo de Oro Tlaxcalteca. El 30 de octubre de 2011, en el Cabildo del municipio de Tlaxcala, se reconoce la bandera de Tlaxcala como símbolo del Estado y del municipio y quedó así registrado dentro del bando de policía y buen gobierno de la capital de nuestra entidad. Nuestra bandera es propia del Estado, lo cual confirma la identidad de todos sus pobladores desde la creación del Estado hasta la actualidad. La bandera del Estado de Tlaxcala está dividida por dos franjas, una de color rojo y una blanca, en forma diagonal, y en el centro el escudo de armas del Estado. Estos colores son lo que han representado a la República de Tlaxcayán, ya que se han llevado estandartes e insignias con los mismos. En la actualidad, aunque esta bandera no tiene reconocimiento legal dentro de la Constitución del Estado, la población tlaxcalteca la utiliza discrecionalmente para manifestar su tlaxcaltequidad. El Estado de Tlaxcala es un ejemplo a seguir tanto en la autonomía y soberanía al tener una identidad propia sin renunciar al federalismo de México. El escudo de armas fue otorgado por medio de una real provisión expedida en Madrid el 22 de abril de 1535. El castillo de oro sobre el rojo es la imagen heráldica de Castilla, como imagen principal del escudo de Tlaxcala, que representa a dicha ciudad como una nueva Castilla. El águila negra sobre el oro es la imagen heráldica del Sacro Imperio Romano Germánico. La orla de plata, bordura de lenguaje heráldico, que representa la fe católica. Las iniciales corresponden a las y a los nombres latinizados de la reina Juana de Castilla, el emperador Carlos V y el entonces príncipe Felipe. Las dos coronas representan a la reina Juana, titular de la corona castellana, y a Carlos V como cotitular de la misma corona. Las palmas son símbolos de victoria. Los cráneos tienen un sentido trofeístico. Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente el proyecto de decreto planteado, ya que permite que cada entidad federativa pueda legislar respecto a sus símbolos estatales, así como de promover su patrimonio cultural, su historia e identidad local, por lo que esta comisión, que suscribe al coincidir con los argumentos expresados por el Congreso de la Unión y la minuta
Con proyecto de decreto se permite someter a su consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 47 y 54, fracción 62ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 5, fracción primera, 7 y 9, fracción segunda, 10, apartado A. Fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 116. De la fracción primera a la novena se queda igual. Fracción décima. Las legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios, podrán legislar en materia de símbolos estatales como son himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y 12ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye a la Secretaría Parlamentaria del Congreso Local para que notifique el presente decreto de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala.